La opinión de... Y bueno, ahora en el estudio contamos con la presencia de Julio Capuano, especialista en comercio exterior y negocios internacionales, y hoy nos va a platicar justamente sobre otros aspectos que quizá no tenemos en el radar. Es muy complejo. Julio, gracias por estar con nosotros. Mario, buenas noches. Pues no, al contrario. Extenso el tema, muy complejo, pero eso no le quita que especialistas como tú pongan los puntos sobre las IES. Sí, definitivamente. De hecho, hay que ir paso a paso y seguramente, bueno, a lo largo de estos 6 meses que nos restan todavía para la renegociación, vamos a ir viendo y vamos a ir desmenuzando algunos puntos. Hay 3 puntos en este momento que son muy importantes a tomar en cuenta. Primer punto, que creo que es de lo más básico, la secrecía con lo que se están llevando las negociaciones. Esto, déjame comentarte, hace pues varios años, ya más de 2 décadas, a mí me tocó estar justamente en el Congreso de la Unión mientras se realizaba toda esta cuestión del Tratado de Libre Comercio, y a diferencia de lo que se está haciendo ahora, se llevó un diplomado dentro de lo que fue el Congreso de la Unión para aquellas personas que llevaban precisamente el área de comercio exterior y política exterior de los 3 países. Para entender todo. Tenía forzosamente que existir antes de la discusión una comprensión total de lo que se iba a estar manejando dentro de este tratado. Porque es muy importante, la región como tal, fuimos la primera región o primer bloque comercial de mayor envergadura en toda América. Esto representó un gran cambio incluso para las negociaciones posteriores de los tratados de libre comercio que tuvimos México, Canadá y Estados Unidos con otros bloques y otros países. Es una diferencia muy grande. En este momento los 150 empresarios que acompañan a nuestro secretario están haciendo la negociación junto, y como bien lo comentaba justamente René, están haciéndolo entre ellos y al lado precisamente de las negociaciones políticas. Se está separando un poco esta parte de la política como tal y la cuestión realmente de las negociaciones finas y a detalle que se están llevando entre los empresarios. Ese punto también hay que tomarlo en cuenta porque hay que ver que cuando ellos regresen, la ley definitivamente nos obliga a que dentro del Congreso de la Unión necesitamos abrir todo lo sucedido y obviamente empezar a revisar qué es lo que está pasando poco a poco y qué se va a dar y qué no se va a conceder. Okay. Segundo punto importante es algo que también ya lo hemos visto, el capítulo 19, específicamente del Tratado de Libre Comercio. Aquí tanto Canadá como México, pero sobre todo Canadá, está diciendo, yo no entro a un Tratado de Libre Comercio donde no exista, exacto, donde no exista esta parte del capítulo 19. ¿Qué es ese capítulo 19? Bueno, es básicamente el capítulo que cubre toda la gestión de controversias ante, obviamente, paneles binacionales. Si no existiera esto, ¿cómo se llevaría? Bueno, sería básicamente ante los instrumentos que el gobierno de Estados Unidos tiene precisamente para estos casos. El punto es que hay dos pequeños problemas. El primero es mucho más costoso, sería mucho más costoso, y 2, no sería imparcial del todo. Entonces, Canadá definitivamente, como lo hizo de hecho en 1994 al iniciar el Tratado de Libre Comercio, una de sus condiciones fue: yo no entro si no se pone esta cláusula que obligadamente la Organización Mundial de Comercio dice que debe ser un estatuto oficial dentro de los tratados de libre comercio. Okay. Precisamente para que exista una normatividad adecuada dentro de los países. Segundo punto. Y el tercero, que está ligado justamente con esto, son las reglas de origen. Oímos en la mañana al secretario de Comercio precisamente de Estados Unidos en su declaración inicial, en donde lo primero que dijo fue eso, habló de las reglas de origen. Sí. Estas reglas de origen son básicamente criterios para determinar la procedencia de algún producto hacia otro país, hacia la internacionalización, digamos, en otra frontera. Obviamente, al pasar la frontera con reglas de origen, bueno, se hace acreedor a mayores beneficios, tal vez 0 aranceles en algunos casos, etcétera. Actualmente, una de las grandes controversias en este sentido es el sector automotriz. Okay. El sector automotriz se le puso un límite de 62% que tenía que ser el vehículo construido con partes de ese país. Lo demás, bueno, podía provenir de algún otro origen, cruzar fronteras,
y se ha aprovechado todo este tiempo precisamente para poder traer piezas chinas, piezas de otros países. Esto definitivamente... Ya no se respetó ese porcentaje. Se ha respetado, pero al no tener un porcentaje mayor, Estados Unidos pierde, porque gran parte de su manufactura es precisamente en el sector automotriz. Entonces, precisamente por eso es por lo que quiere Estados Unidos aumentar ese volumen de 62, seguramente lo va a querer aumentar mínimo a un 80%. Okay. Porque si no, en ese caso, pues hay dumping, por ejemplo. Habló incluso el secretario justamente de las cuestiones de manejo de paridades por ahí, refiriéndose a obviamente China, por ejemplo, las partes que vienen de China aquí. Entonces, esto se va engarzando poco a poco, pero sin estos dos elementos, que es la conclusión real y la inserción del capítulo 19 y las reglas de origen, no vamos a avanzar a ningún lado con las renegociaciones. ¿Qué se hizo? Ahí tú consideras que van a ser los puntos más tirantes. Los dos principales, Okay. porque si no se concede de alguno de los dos lados, todo lo demás que se ponga en la mesa realmente va a ser insignificante antes de poder negociar eso. Antes de poder llegar a estas negociaciones, cada uno de los países envió un comunicado precisamente diciendo cuáles iban a ser los elementos de prioridad para la renegociación del tratado. Nosotros, pues la integración comercial, seguir con la amplitud del comercio, etc. Y Estados Unidos dijo, definitivamente fuera capítulo 19, reglas de origen, o sea, fue muy claro, muy específico, y algunas cuestiones sobre todo que tienen que ver con reglas muy particulares de normatividades que no hemos estado cumpliendo y que se han estado subsanando a lo largo del tiempo. Canadá también lo primero que dijo fue, yo planteo primero que el capítulo 19 se incluya, porque yo no quiero estar negociando con Estados Unidos solamente dentro de sus organizaciones, sino que sea un panel binacional y que haya intermediarios. Es importantísimo esta parte, seguramente por eso también ahorita hay tanta secrecía en este sentido. Sí. Se necesita llevar a cabo un buen lobbying, un buen acercamiento, digamos, entre los empresarios y los políticos. Y cualquier indiscreción puede generar una burbuja que le dé al traste. Exacto. Ahí es cuando lo entendemos por qué están separando y están manteniendo todo tan, no en secreto, pero tan sigilosamente las negociaciones hasta que se pueda abrir directamente. Claro, híjole, pues van a ser 6 meses seguramente muy interesantes, muy intensos, y pues gente como tú nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando tras aquella puerta, que seguramente cuando se abra, pues nos van a dar muchas sorpresas y vamos a vivir momentos muy particulares que es necesario entender, como tú decías, comprender a profundidad para saber lo que nos depara. Gracias, Julio. Gracias a ti, Mario. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, gracias. Gracias, Julio Capuano, especialista en comercio exterior, negocios internacionales, por supuesto, en este tema. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero no se vaya. Tenemos mucho más al volver.